Bueno, muy bien. ¿Cómo les va? No sé a qué hora van a pasar esta clase, así que no lo digo ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la licenciada Diembro y a la licenciada Herrera por esta tan linda invitación que me han hecho siempre. Y bueno, lo que yo hoy voy a hablar es justamente sobre esto, en esta diplomatura que tiene que ver con los pacientes neuromusculares. Bueno, los que no me conocen, soy el licenciado Gustavo Holguín, jefe de servicio de kinesiología del Hospital Garrahan. Y bueno, nada, les voy a hablar sobre justamente eh, la evaluación de la función ventilatoria medida en gases, como cuantificación del oxígeno y CO2, y los métodos no invasivos que tenemos para poder hacerlo, ¿sí? Lo que tenemos que ver en principio es, digamos, cómo es la evolución natural, digamos, de estos pacientes, los neuromusculares, eh, porque tiene una evolución natural y justamente, si bien la metodología de utilizar tanto oximetría de pulso y SO2 se hace siempre, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ustedes saben que los pacientes neuromusculares tienen tanto debilidad de musculatura expiratoria como inspiratoria. Cada una va a marcar una cascada de alteraciones. Obviamente se da en los dos, tanto al mismo tiempo, digo, pero una va a llevar a la insuficiencia respiratoria hipoxémica y la otra va a llevar a la insuficiencia respiratoria hipercámica. ¿Qué significa esto? Que bueno, que en realidad los métodos para medir estos pacientes desde los gases o de la cuantificación de estos, para saber si está hipoxémico o no, o si está hipoventilando o no, es a través de la oximetría de pulso y la camografía, si podemos obtenerla y optar. Tenemos una gran variedad de patologías neuromuscular, eh, sobre todo, bueno, en pediatría, donde uno empieza a hacer los diagnósticos primarios. Aquellas patologías que tienden a tener como más patologías respiratorias son los inevitables como AME tipo 1, la distrofia de Duchenne, y los frecuentes, bueno, la verdad que hay una gran cantidad, ¿no? Que son los que más complicados están y a veces como mayor debilidad, entonces tienen mayor eh, em, como posibilidad de desarrollar insuficiencia respiratoria, con lo cual el seguimiento tiene que ser un poquito más cercano. ¿Por qué utilizar la medición de la oxigenación y de la CO2 en este tipo de patología? Porque además de la patología, como va en peoría, hay trastornos asociados, ¿no? El compromiso vulvar es uno, porque la realidad es que a medida que la patología va evolucionando, va a producir compromiso vulvar, entonces va a haber trastornos de glutorios, síndromes aspiratorios, entonces aspirativos, entonces uno tiene que tener la capacidad de poder medir a estos pacientes que se van complicando. Las otras son las alteraciones de la caja torácica. Claramente estos chicos empiezan a crecer y las desbalances musculares producen escoliosis, con lo cual va a haber mala mecánica torácica, producir atelectasias. Pacientes van a ser retenedores de CO2, no solamente por su patología, sino por estas deformidades, y van a estar hipoxémicos también por lo mismo. Y algo muy importante, que es donde hay que enfocar, es en los trastornos respiratorios durante el sueño. Y en estos pacientes es muy común. Después hay otros trastornos que tienen que ver con el compromiso cardíaco y el compromiso nutricional, pero los trastornos del sueño hoy por hoy son los que requieren mucha atención. Cuando hablamos, digamos, de evaluar y hacer el diagnóstico del compromiso respiratorio de los pacientes neuromusculares, claramente hay que hacer un seguimiento de la anamnesis, su examen físico y todos los estudios complementarios que seguramente si ustedes se dedican al paciente neuromuscular lo van a saber mejor que yo, pasando por todo lo que es imagenología y pruebas de función pulmonar, pero acá como nos convoca a hablar sobre la medición de intercambio gaseoso en vigilia, ¿no? Oximetría de pulso, gases en sangre arterial o arterializada, dependiendo de lo que vamos a elegir o cuál es el estado del paciente, y CO2 exhalado o CO2 transcutáneo. Cuando hablamos de oximetría de pulso, acá lo dice claramente, debe realizarse en cada control
Y los registros que caigan por debajo de 95, que no están justificados por ninguna presencia de alguna patología parenquimatosa, ¿sí? Se justifica la realización de gases en sangre arterial para descartar hipoventilación alveolar. ¿Sí? Cuando hablamos de gases en sangre o sangre arteriolizada, cuando hagamos sangre así, de capilar, la indicación y frecuencia de realización de este estudio dependerá de la severidad de la debilidad muscular, claramente. Entonces sabe con funciones pulmonares y si hay alguna cuestión de trastorno respiratorio del sueño. Entonces, donde se sugiere, digamos, que por lo menos una vez al año se hagan gases en sangre arteriales para asegurarnos que- que- que coincide o no con lo que le hacemos en forma no invasiva. Y la presencia de hipercapnia diurna indica hipoventilación alveolar diurna, que siempre se acompaña de hipoventilación alveolar nocturna. Entonces, tenemos que estar preparados para poder medirlo a través de la CO2 exhalada, que es lo más rápido y común, y no deja de ser segura, si bien tiene algunas diferencias con la transcutánea. Lo bueno es que la CO2 exhalada acompaña el movimiento respiratorio del paciente y eso como lo hace bastante más amigable para estos pacientes y a los que tienen trastorno del sueño. Y cuando aparece un aumento de bicarbonato plasmático puede indicar la presencia de hipercamia nocturna, cuando ya empiezan a cambiar los valores del bicarbonato plasmático en sangre. En relación al examen físico, digamos, si empezamos a ver anamnesis y el examen físico, lo que vamos a ver es todos los aspectos desde el compromiso general, su musculatura, ¿no es cierto? ¿Qué compromiso respiratorio va a tener? Vamos a ver qué alteración posible puede haber en el sueño y la deglución y cómo vamos a ir como llevando la anamnesis para ese lado, ¿no? Pero fíjense que en los estudios complementarios, cuando hablamos de compromiso respiratorio, ya aparece la oximetría de pulso como un método de evaluación. Y cuando hablamos de sueño, además de la oximetría de pulso, que acá no aparece, sí aparece la capnografía. La realidad es que la capnografía en este tipo de pacientes puede ser utilizado no esperando usarlo en sueño, ¿sí? Pero sí se utiliza. Y después, bueno, los otros trastornos se pueden seguir con alguna otra cosa. Pero más que nada hago esto, nombro esto para eh, que vean que la oximetría de pulso y la camografía son métodos de monitoreo que son habituales en la patología neuromuscular y de uso corriente, ¿sí? Para hablar de un diagrama de flujo en la toma de decisiones para abordar a los pacientes neuromusculares, nada, la evaluación inmunológica, pulmonar, respiratoria, va a ir otra vez desde la anamnesis y los exámenes físicos que le hagamos, los funcionales pulmonares, podemos pedir Pimax, Tmax para saber qué fuerza muscular tiene. Acuérdense que la Pimax y la Pmax es un valor estático y de un momento que puede variar inclusive en el mismo día, pero sí es un valor de referencia como para ir tomándolo periódicamente. Oximetría de pulso, la entalda del CO2 o la punción arterial o transcutáneo, y fijarnos en, en la de sangre, eh, cómo está su bicarbonato plasmático y si va a ir cambiando o no en el tiempo. La realidad es que si es un paciente asintomático, que es muy común que los pacientes sean asintomáticos, salvo que empiecen a evolucionar, ¿no? Que su capacidad vital está por encima del 50%, que su saturación de área ambiente está por encima del 95% y el estado ácido base es normal, claramente estos pacientes van a ser seguidos dependiendo de lo que quiera el médico o cómo vaya evolucionando de 3 a 6 meses. Ahora bien, si el paciente es sintomático o su capacidad vital bajó por debajo del 50% y o la CO2 arterial está por encima de 40, bueno, ya es un paciente que requiere que nosotros empecemos a hacer una evaluación un poquito más como exhaustiva y no vamos a ir a hablar del sueño. Si los valores en sueño dan normal, volvemos a seguir al paciente porque no tiene ninguna cosa asociada. Tiene quizás que ver con su evolución natural de la enfermedad. Ahora, si en el sueño de los valores que le tomamos y evaluamos a través de las mediciones en el sueño, el paciente ya es como patológico y ahí se van a discutir opciones terapéuticas y después ustedes van a decidir. Entonces, entramos un poco en lo que es, por qué es importante medir a los pacientes neuromusculares en sueño, porque hay un mecanismo fisiológico, obviamente que en la patología neuromuscular esto se altera. Sabemos que fisiológicamente en el sueño, tanto la mecánica respiratoria como los mecanismos de control central disminuyen su eficiencia, ¿sí? Entonces, claro, claramente el sistema nervioso tiene
tiene que descansar, entonces, y se relaja y la musculatura también trabaja menos. En la etapa REM, en el sueño, disminuye el tono de los músculos de eje medio del cuerpo, que incluye los dilatadores de las vías aéreas superiores y los accesorios. Con lo cual disminuye el calibre del faringeo, aumenta la colapsabilidad de la vía aérea superior y obviamente cae la capacidad de funcional y el volumen corriente. Entonces, en normales, no en patológicos, ¿no? En cuanto al control respiratorio, en el sueño REM se toleran niveles más bajos de presión parcial de oxígeno y más altos de CO2. Y esto no da ninguna respuesta, digamos, excesiva, porque en realidad es un control fisiológico. Esto genera un descenso de la saturación por debajo del 4%, que es lo que se obtendría con un chico normal en vigilia. Y también va a haber un aumento de CO2. Estos fenómenos tienen mayor intensidad en los niños, sobre todo en los lactantes, porque tienen como la inestabilidad estructural de su propio aparato respiratorio. Esto es en condiciones normales. Y en pacientes neuromusculares, ¿qué pasa? La disminución de la eficiencia respiratoria, que se da en forma fisiológica, se acentúa con el compromiso de los músculos respiratorios. Por supuesto, también tiene una afectación primaria o secundaria de los centros respiratorios. Entre el 40 y el 70% de los chicos con enfermedad neuromuscular presentan algún tipo de trastorno respiratorio durante el sueño. Por eso hay que medirlos, ¿sí? 40-70%. Y el compromiso ventilatorio durante el sueño es el primer paso ineludible en todos los pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria crónica, ¿sí? Por eso hay que hacer seguimiento de estos pacientes en, en sueño. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con la vía aérea? Sobre todo también, obviamente, en los pacientes neuromusculares se va a ver bastante más afectada. Aparece lo que es la patología SAOS, ¿sí? O sea, episodio de colapso faríngeo completo, que es la apnea obstructiva, o parcial hipopnea. Durante estos episodios de la apnea o hipopnea sobreviene el descenso de la oxigenación, aumento de CO2. Claramente, acuérdense que cuando el paciente se duerme, cae la eficiencia musculatura. La musculatura del paciente neuromuscular ya es deficiente, con lo cual claramente esto se va a ver más comprometido, ¿sí? Entonces tenemos hipoventilación de origen periférico y hipoventilación alveolar central. En cuanto a lo periférico, bueno, nada, los deterioros de los músculos respiratorios accesorios lleva al episodio de hipoventilación con desaturación y hipercambio. En sueño REM, y en el caso de los neuromusculares, en sueño no REM, ¿no? Hay un cierre de la vía aérea distal, dificulta el manejo de secreciones, hipoxia, hipercamia, empieza a ver como toda una mezcla de cosas. Y esa insuficiencia respiratoria que se da a la noche se transporta al día, ¿sí? Porque no se puede recuperar, no tiene musculatura para recuperarse. Y muchas veces, hablando de la hipoventilación central, eh, hay como patologías con compromiso a nivel central o cerebral o de tronco, ¿no? Si bien en muchos casos esta es secundaria, hay una hipoxemia recurrente de origen mecánico, en algunas patologías puede existir también un daño central primario, ¿sí? Entonces, además, asociado a esto, existe una disminución de la percepción de hipoxia y hipercambio. El estímulo respiratorio central disminuye, en general, durante el sueño REM, no REM, perdón, donde no hay signos de lucha para respirar. El chico se relaja, no tiene musculatura para respirar, parece que en ese momento no hay respuesta. Solo en los casos más graves se hace notoria la disminución casi total de la excursión torácica que puede asociarse con cianosis, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener a estos chicos monitoreados en las noches. Y esto más o menos como son las etapas de la insuficiencia respiratoria y enfermedad neuromuscular. El paciente viene con insuficiencia respiratoria porque al inicio de su enfermedad, cuando se lo diagnostica tempranamente, el paciente está como en insuficiencia respiratoria. Entonces se empieza a estudiar, se le hace estudios del sueño, que siempre hay que hacer estudios del sueño, los trastornos respiratorios, que aparecen primero en sueño REM y después aparecen en REM y no REM, y además se les asocian porque hay acumulación de secreciones y su capacidad de ventilar ha caído, empiezan a haber infecciones respiratorias que pueden ser agudas, empiezan las neumonías. Entonces, a partir de eso, el paciente va a empezar a desarrollar insuficiencia respiratoria ventilatoria diurna, ¿sí? Y obviamente la muerte temprana, si no se le hace algo, digamos, inevitablemente van a llegar, pero por lo menos el confort y la mejora, digamos, de atención hace que los pacientes tengan más sobrevida. Pero este es como el colorario y la evolución que hacen los pacientes
con insuficiencia respiratoria neuromusculares. Cuando nosotros hablamos, por eso es muy importante y como que está muy centrado esta charla en medición del sueño, ¿no? Nosotros en sueño vamos a tomar tanto oximetría de pulso como medición de CO2. Obviamente hay polisonógrafos, obviamente hay otros sistemas de medición, pero hoy en día se sabe que los estudios abreviados con oximetría de pulso en sueño es suficiente. Pero como son pacientes neuromusculares y le asociamos CO2, creemos que la cosa es mucho más fiable, mucho mejor. Porque acuérdense que estos pacientes hacen tanto caída de oxigenación por la falta de musculatura respiratoria y expiratoria y aumento de CO2 por caída de la fuerza muscular inspiratoria. Cuando hablamos de oximetría de pulso, evaluamos saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca por medio del pulso. ¿Sí? Y esto es un dato muy importante que después lo voy a volver a decir, pero los oxímetros de pulso que tenemos que utilizar en este tipo de pacientes, y en todos los pacientes que queramos determinar oximetría de pulso fiable, tienen que tener una respuesta de promediación de 3 segundos, que es lo que requiere la FDA, o menos. ¿Sí? Y en cuanto hablamos de camografía, lo que hacemos es dos caminos, o entraña de CO2, que es la exhalada, o la transcutánea. La verdad que las dos son muy buenas, transcutánea es quizás, entre comillas, más fidedigno porque mide la capilarización a través del calor en la piel, entonces es mucho más como parecida a la CO2, de presión parcial de CO2 en sangre. Pero la CO2 exhalada tiene sus beneficios, sobre todo porque está asociado al movimiento respiratorio y es la que nos va a decir cómo ventila el paciente. Si bien hay un espacio muerto, me parece que con eso puede funcionar. La oximetría de pulso puede ser aislada o asociada a la medición de CO2. La realidad es que con la oximetría de pulso hoy por hoy ya es suficiente saber si los pacientes tienen trastornos del sueño, ¿sí? Respiratorios en sueño. Y debe realizarse con equipos que cuenten con memoria de registro, con lo cual eh, el estudio se hace durante la noche, entonces necesitamos tener un registro fiable. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de oximetría de pulso, y esto está como eh, centrado en sueño, ¿verdad? Como venimos hablando. Hay tres, dos o tres, pero tres, o hay muchos más también, ¿no? Pero hay tres índices que tenemos que saber y saber manejar para saber cuál es la peligrosidad del paciente, cuál es el riesgo que tiene el paciente, ¿sí? De hacer caída de oxigenación. Uno es el índice de saturación de oxígeno, el ODI, ODI es en inglés. Este indica el número de eventos de saturación de oxígeno por hora de sueño, ¿sí? El T90, que mide el tiempo por debajo de 90% de saturación de oxígeno durante el sueño, ¿sí? Y la carga hipóxica, que son métricas que une otros datos para saber eh, qué peligrosidad cardiovascular tiene el paciente. Cuando hablamos de, esto es un común registro de reporte de oximetría muy completo, ¿sí? Donde no solamente están las curvas de saturación o saturación y de frecuencia cardíaca, sino están todos los valores de porcentajes y de lo que se les ocurra para saber qué le está pasando al paciente. Y esto da esto, ¿no? El ODI, el T90 o el T80, depende de lo que uno quiere, periodo máximo de saturación, carga hipóxica, etc. Cuando hablamos de ODI, es el número de eventos de saturación de oxígeno por hora en sueño, que debería ser no mayor al 3 o el 4%. ¿Sí? Y se usa comúnmente para indicar hipoxemia intermitente, porque a veces los pacientes fluctúan y los van viendo, y eso lo va sumando, ¿sí? Pero dice, mejores eventos cardiovasculares que el índice de apnea y hipopnea. Hoy ya se sabe, y eso con la oximetría ya eso estaba dejando de se utilizar. El rango normal es más o menos 5 eventos por hora. Y cuando vienen acá en el cuadro, cuando habla sobre saturación, ¿sí? Decíamos que era 3 por 3 pacientes, no es, creo, no es un neuromuscular, pero sí nos está marcando que tiene 41 eventos que es el índice ajustado por hora, y lo normal sería 5. ¿Sí? Por eso es muy importante tener un software que nos dé toda esta indicación. Bueno, esto es la pantalla bien chiquitita, no se ve, pero sí sale el índice de oxígeno, el índice de desoxigenación, el ODI, que en este caso es de 23, el anterior era de 41. Acuérdense que tiene que ser de 5. El T90 es el tiempo por debajo de 90% de saturación durante todo el tiempo que el paciente está durmiendo, ¿sí?
están pasados en tiempos y da lo que daría hipoxemia crónica, porque lo miden todo el tiempo, ya no mide como el desoxigenación por episodio, sino durante todo el tiempo. Entonces, eh, lo que marca este cuadrito de abajo, ¿sí? Como ven acá, el tiempo máximo de saturación por debajo de 90 fue de 328 segundos en 2 horas. ¿Sí? Y, y esto nos está marcando cuánto tiempo pasa el paciente debajo de saturación del 90% durante toda la noche. Es un montón. Fíjense, este paciente acá al costadito tiene entre 90 y 80, tiene casi el 30 y tanto por ciento del tiempo desoxigenado por debajo de 90. Y eso es, en los chicos sobre todo, produce hipertensión pulmonar. Y cuando hablamos de carga hipóxica, es una medida que cuantifica la exposición total a la hipoxia durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Se considera la duración y la severidad de los episodios de saturación de oxígeno. ¿Sí? La carga hipóxica puede ayudar a identificar individuos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la hipoxia, que son complicaciones cardiovasculares. La verdad que uno a veces piensa que en los chicos esto no se va dando, pero después la realidad es que los neuromusculares sí tienen patología cardiovascular, y si nosotros los pacientes los mantenemos con una carga hipóxica muy elevada, es muy posible que lo estuviéramos perjudicando, ¿sí? Lo que hace la carga hipóxica es el valor, digamos, que toma en cuenta el número de eventos, o sea, la cantidad que sea, la frecuencia, la gravedad de saturación, cuánto baja y cuánto dura. Y hace un cálculo, ¿sí? El cálculo que uno está establecido como eh, con riesgo ya de mayor mortalidad es cuando se da por arriba del 71% de minuto a hora, ¿sí? Fíjense esto, es un paciente real. Acuérdense, se sacan números de evento, o sea, la frecuencia, la duración y gravedad de saturación. Están marcados arriba del tiempo total, después está marcado la media de saturación sin eventos y después la media de saturación por debajo de ese 90, ¿sí? Y hace el cálculo. El 7,5 es un número, digamos, del cual sería más o menos, perdón, eh, el 7,5 es la cantidad de hora que estuvo, ¿sí? Y este valor le da 173% minutos por hora. Muchísimo. Este paciente tiene un riesgo cardiovascular enorme, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante medir a los pacientes con oxímetro de pulso, que sea confiable, que tenga buen datos para que el paciente, sepamos qué es lo que le pasa al paciente gravemente y poder actuar en consecuencia. Estos pacientes no pueden desaturarse más, porque no sé qué plazo, pero sí en el futuro, quizás en el futuro inmediato, puede llegar a tener problemas cardiovasculares y graves, inclusive muerte. Bueno, esto está basado en las guías de la Thorax Society, ¿sí? La oximetría de pulso puede considerarse como una prueba diagnóstica de primera línea en trastornos respiratorios en los niños, o sea, con lo cual no hay discusión alguna que los pacientes tengan que tener la medición de oximetría de pulso en el sueño, ¿sí? No discrimina entre eventos obstructivos ni restrictivos, o sea, ni obstructivos ni no obstructivos. Por esta razón debe usarse con precaución en niños menores de 2 años, porque son los más plausibles a tener colapsabilidad de la vía aérea, ¿sí? Y un estudio de oximetría de pulso normal no excluye la posibilidad de hipoventilación. Entonces ahí juega el papel, empieza a aparecer la medición de CO2, ¿sí? Que a veces puede acompañarse o no de caída de oxigenación, ¿sí? Porque los pacientes a veces neuromusculares no desaturan porque no tienen sumado una patología respiratoria, digamos, concomitante, pero sí pueden hipoventilar. Aunque después la hipoventilación prolongada puede llevar a la caída de la oxigenación. Entonces, con lo cual se puede considerar sumar la medición de CO2 en oximetría de pulso, sobre todo cuando el paciente tiene comorbilidades y cuando hay sospecha de trastornos respiratorios del sueño. Según esta guía, la guía británica, ¿sí? Acuérdense, yo les dije lo mismo. Los oxímetros de pulsos tienen que tener, digamos, están preparados para movimiento, por eso los chicos se mueven permanentemente, o sea, no tienen que alterar la medición. El tiempo de promediación tiene de 2 o 3 segundos, y bueno, tener memoria como para medir y ese tipo de cosas, ¿no? Y que bueno, se puede considerar hacer más de una noche en chicos que tienen comorbilidades, y con lo cual
hay que estar preparado para hacerlo. Y hay que tener cuidado de hacerlo con chicos menores de 2 años, ¿no? ¿Y por qué le digo lo de que es importante saber cuál es la promediación o la average que tienen los oxímetros de pulso? Estos son estudios hechos en adultos. Usan 3 oxímetros diferentes de primera línea: el verde, el rojo y el azul, ¿sí? Cuando lo miden por el verde, al paciente le detectan 6 apneas, y tiene una promediación de 3 segundos, creo que pide la FDA. Cuando se lo mide al mismo paciente en el mismo procedimiento con uno que tiene 10 segundos de promediación, se le detecta 3 apneas. Y si se lo mide con un oxímetro de pulso que tiene 16 segundos de promediación, se detectan una sola apnea. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la promediación, que lo que pide la FDA tiene que ser de 3 segundos o menos, es muy posible que no se te detecten las apneas que sí te estás teniendo y vayas a un estudio y te digan que está normal. Una cosa de locos. Pero eso justamente hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, cuando los chicos tienen comorbilidades, claramente, o sea, hay que seguirlos más. Estos pacientes son los pacientes neuromusculares digamos, con síndrome de Down, ¿sí? Y están predispuestos a tener trastornos respiratorios del sueño. Cuando hay sospecha, digamos, de estos trastornos, la oximetría de pulso no debe considerarse como una prueba diagnóstica de primera línea, ¿no? Existen otros sistemas que ya lo dijimos antes, que están relacionados con los estudios cardiorrespiratorios, el sueño, que puedes no tenerlo, con lo cual si no se dispone hay que hacer sí o sí oximetría de pulso, pues no quedaría otra cosa, ¿sí? Y si se sospecha de hipoventilación, claramente lo que hay que hacer es monitorear la CO2 con los equipos que tengamos, que después más adelante voy a hablar un poquito de esto, ¿sí? Pero claramente, o sea, cuando hay comorbilidad, si en el centro nosotros trabajamos, tienen para ser polisonográfico, poligrafía, polisonográfico completo, bueno, utilicémoslo porque además va a estar la oximetría de pulso. Ahora, si no hay que hacerle oximetría de pulso. Y si hay CO2 y sospecha de hipoventilación, hay que hacerle CO2 exhalada. Se debe considerar, obviamente acá lo dijimos, la medición de CO2 cuando hay comorbilidades y sospecha de trastornos del sueño, ¿sí? Y que esto se asocia a hipoventilación, ¿no? Sobre todo en estos pacientes neuromusculares. ¿Cuál vamos a usar? Lo dijimos antes, puede ser transcutáneo, que es mucho más, es el más parecido a la, a la presión parcial de CO2 en sangre, pero básicamente son equipos muy costosos que requieren calibración cada vez que hay que colocar al paciente y cada cierta cantidad de tiempo hay que volver a recalibrarlo. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que el paciente va a dormir 8 horas, saber que en esos momentos no se lo vamos a sacar y poner. Pero sí es muy fidedigno, ¿sí? Porque actúa por calor, entonces le va a dar una buena capilarización. Lo que sucede es que no se puede poner siempre el sensor en el mismo lugar, hay que ir cambiándolo para no dañar la piel. Pero podemos, obviamente, si uno lo dispone, buenísimo. Pero sí, la CO2 exhalada puede ser un método muy fiable para utilizar. Bien, la debilidad progresiva es la causa principal de la insuficiencia respiratoria, inicialmente en la forma de hipoventilación nocturna, cuando la CO2 aumenta por encima del 50 milímetros de mercurio, y por encima del 25% de esa insuficiencia, ¿sí? Luego se agregará compromiso diurno, con lo cual claramente cuando hagamos la sangre arterial o capilar, que se merece cuando vemos que el compromiso nocturno, también va a estar alterado. Fíjense que hay una diferencia de 5 puntos, porque cuando se hace CO2 exhalada siempre el valor es un poquito más alto. Cuando hablamos de exacerbaciones, la debilidad de los músculos respiratorios reduce la efectividad de la tos, la eliminación de secreciones, y ambos procesos son críticos durante la infección del tracto respiratorio superior, con lo cual esto, digamos, va a provocar que los pacientes tengan, digamos, al estar más débiles y con menos capacidad de expectorar, hagan un problema ventilatorio, ya tienen volumen corriente bajo, con secreciones y con capacidad de poder eliminar secreciones, su volumen corriente va a ser mucho más bajo. Entonces hay que estar, en este momento eso también se lo monitorea justamente para que su oxigenación no caiga, ¿no? Entonces, nada, buscamos que si la saturación cae por debajo de 95
y está asociado a la hipoventilación, bueno, eh, no pasaría tanto. Pero si está asociado a la hipoventilación y al aumento de secreciones o neumonías, eso claramente hay una alteración de la BQ y hay que actuar en consecuencia, que ya tomarán las decisiones correctas, ¿no? Con lo cual, siempre se dice que en neuromusculares no hay que utilizar oxígeno, pero eh, cuando el paciente se acompaña de, mm, de patología parenquimatosa, la consideración del oxígeno se hace, digamos, más importante, ¿no? Y la hospitalización, bueno, la realidad cuando al paciente no se lo logra estabilizar, no, digamos, el paciente cada vez empieza a tener más riesgo, empieza a desaturar más, cuando ya cae por debajo de 94 en el área ambiente, bueno, la realidad es que se describe que la intensidad del tratamiento va a ser diferente, va a ser aumentado, pero si esto no mejora, claramente este paciente está entrando en falla respiratoria, con lo cual debe ser hospitalizado y ahí le harán los estudios necesarios, que es como, no sé, radiografía de tórax, para ver si hay alguna atelectasia o hay una neumonía, y empiezan a invadirlo para que esto no avance o agarrar justo el momento adecuado para darle la antibiótico-terapia o las acciones que quieran tomar. Y claramente la oximetría de pulso y los gases arteriales, la CO2, están, digamos, en el momento. Y después, bueno, claramente, digamos, el paciente, digamos, va empeorando, claramente se le va a poner ventilación invasiva, con lo cual, en la insuficiencia respiratoria aguda, tratando de prevenir la intubación, ¿no? Y la ventilación mecánica invasiva. Con lo cual, nada, como sabemos, cuando uno pone oxígeno para la hipoxemia no resuelve, sino que enmascara justamente su proceso de hipoventilación, que es el defecto básico. Entonces, si la patología, la hipoventilación del paciente solamente se refiere a su hipoventilación, no lo va a solucionar. Entonces, que requiere ventilación no invasiva. Por eso hay que monitorear los niveles de CO2. Ahora, el paciente tiene una falla respiratoria porque tiene una neumonía o una patología parenquimatosa, claramente va a necesitar oxígeno, entonces nosotros vamos a aplicar el oxígeno hasta que se resuelva la patología. Básicamente ese es el procedimiento. Y lo bueno de esto, porque el neuromuscular siempre hay que medir el CO2, es que la comunografía capta lo que el oxímetro puede esconder. Cuando el paciente deja de ventilar, el camarógrafo marca cero, porque no hay CO2, no hay producción de CO2. Y sin embargo, la oximetría de pulso sigue marcando, porque el corazón sigue funcionando hasta que, bueno, se afecte claramente si la anemia se prolonga, pero básicamente por eso en los pacientes con problemas de ventilación, el, el aviso más rápido que tiene el paciente o que tiene el profesional para darse cuenta de que hay un problema ventilatorio es la capnografía y no la oximetría de pulso, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque en realidad a veces lo que vemos es que un paciente puede tener una apnea y puede estar hasta un adulto normal hasta 8 o 9 minutos sin ventilar y la saturación no decae, ¿sí? O inclusive, y este es lo más grave, por eso hay que tener mucho cuidado para uno pone oxígeno a un paciente suplementario y está hipoventilando. Si yo le pongo oxígeno, voy a enmascarar la hipoventilación. Y nunca me voy a dar cuenta que el paciente está hipoventilando. Y eso puede ser muy grave para un paciente neuromuscular. Entonces, ¿cuáles son las medidas cuando hablamos de CO2? Para medir CO2, claramente el gol estándar es la toma de gases en sangre. Claramente. Podemos pinchar todo el tiempo a los pacientes y la verdad que eso sería un problema. Entonces, por eso aparecen los otros métodos de evaluación como la camografía, la camnometría y el transcutáneo, con lo cual son indoloros, no son invasivos, son continuos, ¿sí? ¿No? Eso está bueno porque el paciente no tiene, digamos, necesidad de ser invadido de alguna otra manera, ¿no? Entonces, por eso en neuromusculares, para la medición sea continua, se utiliza este tipo de mediciones. Y hace unos años en mi hospital, en el Hospital Garrahan, de neumonología, hizo un comparativo de los dos métodos para saber cuál era el mejor en pediatría, ¿sí? No llegaron, digamos, a una conclusión clara, quizás porque no eran tantos los pacientes, pero sí, digamos, lo que vieron es, mira, acá tienen los test de Alman o
los Spearman, digamos, tienen como, ambos métodos tienen como bastante dispersión cuando compararon con la PO2, PCO2 arterial y los dos métodos de medición. Pero lo que vieron era esto, que cuando uno medía con transcutáneo, la sensibilidad era muy buena, la especificidad era muy buena también, pero bajaba, y tenían menos falsos positivos, pero más falsos negativos. ¿Sí? En cambio, cuando medían CO2 exhalada, la sensibilidad bajaba porque hay un espacio muerto, eso es claro, ¿sí? Pero era muy específico, 98% de especificidad. ¿Por qué? Porque mide CO2 exhalada, CO2 de aire. ¿Sí? Tenían bastante falsos positivos y valores negativos menores que la transcutánea. La conclusión es que, nada, en realidad los trastornos respiratorios en los niños es muy frecuente, la medición de CO2 es mandatoria en cualquier momento, tanto de diagnóstico como de seguimiento. La realidad es que los métodos alternativos para medir son de muchísima utilidad, pero la realidad es que todavía falta explorar bien, por lo menos hasta ese momento, las fortalezas y debilidades de cada uno. Nosotros hicimos una medición que la verdad que no la terminamos de cerrar y de publicar, ya fue hace unos años. Medimos 224 pacientes que tenían entre 4 meses y 2 años. Se hacían control anual o bianual, dependiendo de su estado. Y la verdad que estos chicos cuando van al hospital o cuando iban al hospital, llegaban y se le hacían gases en sangre a todos. Lloraban, gritaban, se ponían como locos. Muy doloroso hacer extracción de sangre arterial de la radial porque siempre se lleva puesto el nervio radial que envuelve la arteria radial, entonces es muy doloroso. Y nosotros cuando los chicos se calmaban les medimos CO2 exhalada. Miren lo que pasó. Cuando se hace el test de Altman, claramente están como dispares porque se van acompañando en parejas. Pero ¿qué pasó? El test de Pittman, cuando hace la diferencia de la variación, se dan cuenta que es lo mismo en estos pacientes y en estado, digamos, como estables, sacarle gases en sangre que hacerle CO2 exhalada. Con lo cual, lo que deberíamos repensar es esto, ¿por qué no hacemos exhalada a todos? Y si los valores que tenía anteriores son muy diferentes a lo que hacemos en ese momento, los pinchamos a los pacientes. Esa fue nuestra idea, pero la verdad es que no, no avanzó demasiado. Bueno, muchas gracias por su atención, fue un placer, espero que les haya gustado y nada, si quieren profundizar o quieren saber algo más o quieren comunicarse conmigo por alguna otra razón, les dejo mi mail. Muchas gracias.